Gracias. Bueno, les decía que la clase pasada, que terminamos a las corridas, que no pude dar un cierre concreto porque Vero necesitaba seguir tomando, finalizamos en lo que es la segunda tópica de lo que designó Freud. Recuerden que Freud había dicho en una primera tópica que había tres estados, el consciente, preinconsciente e inconsciente, pero eso no podía explicar todo en los individuos, de ahí que fue muy importante y siempre yo lo voy a relacionar con el estado enfermero, ¿sí? ¿Por qué digo el estado enfermero? Porque como nosotros no vamos a ser psicólogos, por ahora, alguno por ahí después más adelante lo será, no, creo que no hay nadie ahora que sea psicólogo, pero por ahí en el futuro alguno engancha lo que es la psicología, es algo que también quedó pendiente, que es algo que me gusta mucho, el estudio de lo que es la mente, los comportamientos humanos en las diferentes culturas, podríamos decirlo de una manera. Así que bueno, él designó estos tres estados, pero no podía explicar todo con esto, por eso es que genera una segunda tópica, donde en la segunda tópica trata de desenvolver las instancias donde cada uno se iba a desarrollar y que en nuestro cuerpo, en nuestro ser humano, podríamos decirlo de una manera, porque es el estudio donde se realiza, encuentra que hay, no sé si llamarlo, por ahí para mi entender enfermero, podríamos decir estadios de, eh, de actuación, sería, tres estadios de actuación, que son, ¿cuáles eran? A ver si se los recuerdan. ¿El? El ello, Sí. el ¿El? super yo y el yo. Muy bien, donde habíamos dicho en la clase pasada que el ello era aquello todo libidinal, aquello que la lujuria, todo lo que podía estar entre el espectro de lo real y lo irreal, donde uno podía librarse, o sea, quedar libre de los condicionamientos, porque era todo lo que me daba el placer, todo lo que a mí me liberaba, y esto es importante porque todos tenemos un ello. Nadie puede negar que no tiene un ello. Obviamente que el ello de cada uno de ustedes va a ser diferente porque cada uno ya en esta presentación, actuación que tenemos es libre y no tiene una limitación. Obviamente que el ello juega este papel fundamental. Si no tuviéramos el ello, padeceríamos continuamente en los sufrimientos. Nuestra vida sería un sufrimiento continuo, ya que no podríamos liberar ese placer que no solamente uno cuando habla, muchas veces cuando habla de placer, siempre se lleva la mente a la lujuria, a lo que es lo sexual, y sin embargo no es así. Para el que tiene ansiedad por la comida, el placer será comer. Para aquellos que son tabaquistas, el placer será fumar. Para aquellos, las adicciones, también están manejadas mucho por el ello. Por eso es que es muy importante entender esto que yo les trato de transmitir, porque muchas de las enfermedades que son adictivas, o como por ejemplo la parte los ludópatas que son tienen mucha afinidad o les gusta mucho el juego o ya se transforman, hay que trabajar mucho con el ello. Es todo aquello que puede ser se libera. Vieron que muchas veces han escuchado la palabrita que dice, ay, no tiene, se frustra mucho cuando uno le dice que no, o cuando uno lo limita. Los límites son aquellos que uno le pone al ello. Obviamente que hay gente que tiene menos tolerancia y hay gente que tiene más tolerancia, pero de ahí es donde uno empieza a manejar y entender lo que es el comportamiento del ser humano. Por eso es que, bajado un extracto muy básico, como somos enfermeros, pero no básico por ser enfermeros, sino básico porque no somos psicólogos, sino que tenemos que entender la mente humana, pero desde el aspecto de enfermería podemos entender y decir, obviamente que en una historia de enfermería no voy a poner el ello, ¿sí? El yo o el super yo, pero sí entenderlo en el comportamiento cuando yo me manejo con los individuos y dónde está cada una de esas afecciones. De hecho, muchas de las patologías relacionadas con las ansiedades tienen mucho que ver con esto, donde uno tiene limitada
o el ello está muy limitado, por lo tanto hay que trabajar mucho con la liberación, lo que uno a veces dice en psicología tiene un trauma, a veces es esto que el ello no puede demostrarse y que no le permite al individuo expresarse en su más sentido de emociones. Las emociones, hoy miraba el otro día y trataba de recordar, supongo que por ahí lo habrán visto en videos o en la tele que pasaron, el día que cuando ganó Argentina, la persona esta que rompió el televisor con una botella. Bueno, nada, si no lo vieron, no nada anecdótico, sino que una persona rompe el televisor en modo de festejo. Bueno, si uno quisiera analizar eso, uno diría, qué tarado, cómo rompió el televisor, que es de él, tiene que comprar otro. Podríamos buscarle un montón de explicaciones. Sin embargo, es una liberación del ello. Eso es lo que a veces uno dice, cuando alguien se libera, es el ello el que prepondera. Es como si fuera un refrán, cuando alguien hace esa actuación y no está bajo ningún efecto de ningún psicofármaco, droga o lo que sea, es una expresión netamente del ello, es un deseo reprimido que uno tenía. Entonces el ello no tiene esta represión, es impulsivo, es el alocado, como yo les dije en la clase pasada, es aquel que me hace hacer las cosas que por ahí en un estado de contención o moderado no lo haría. Pero el ello tiene otros amigos, que son el yo. ¿Quién soy yo? Bueno, quién soy yo es quien me pone en la realidad, en el plano de lo real, en el plano del ser humano, en el plano de la persona, y es el que limita al ello, y es el que continuamente lo está restringiendo. Cuando esto es como en la vida misma, como en el cuerpo mismo, todo es un equilibrio. Yo no podría vivir sin un ello ni sin un yo. Y ahora más tarde vamos a hablar de este super yo, que es el que trata de emparejar. Obviamente que el yo es el que limita al ello continuamente, pero si no existiera, cuando uno tiene un desequilibrio y tiene una represión excesiva sobre el ello, surgen estos trastornos del estado psíquico o que uno dice, uy, mirá, no se expresa, se reprime, pueden empezar a aparecer traumas como traumas escénicos. Siempre voy a decir que para nosotros el mal llamado tartamudo, por ahí, de hecho en la vida nos hemos cruzado con personas que tartamudean. Y hay otras personas que continuamente, pero hay otras personas que tartamudean en expresiones públicas, es decir, cuando tienen que dar un discurso, cuando se tienen que presentar ante alguien, eso es una represión netamente del ello. ¿Sí? ¿Quién está ganando? Está ganando el yo y lo está reprimiendo y no lo está dejando hablar o expresarse. Por eso es que siempre hay que tratar de buscar el equilibrio. El yo es aquel que me hace una descarga motriz, el que censura o reprime a este ello cuando quiere ser alocado. Vieron que hay veces en una discusión también termina ganando el ello, eso también está mal. Por ejemplo, estamos discutiendo. Yo siempre voy a decir que una discusión no tiene nada de malo, porque uno puede tener diferentes puntos de vista, aristas diferentes, opiniones diferentes, puede pensar, obviamente que moderadamente, pero cuando ya la discusión se va a insultos o agresiones verbales y mucho más agresiones físicas, ha ganado el ello. Y ha salido esto que uno no quisiera que salga o que aflore. No le vamos a echar la culpa de estar diciendo, ay, se me desequilibrió y me ganó el ello, por eso me agarra piña o por eso lo caga puteada. No, no se puede decir una cosa así. Pero medianamente para un entendimiento de ustedes tienen que entenderlo. Las negaciones en enfermería me llevo, trato de ir relacionando todo lo que es la vida de la psicología con la vida de la enfermería. Muchas veces van a encontrar pacientes que niegan tratamientos o que no quieren tomar medicación. Eh, Digo, esto es muy normal y mucho más, por ejemplo, a mí me pasa directamente con mi madre, que a veces no tomo menos medicación porque me va a hacer menos mal. Si la medicación está hecha para que uno la tome y a medida de lo que uno necesite. Sin embargo, por ejemplo, haciendo un acto de conciencia propia familiar, yo voy a decir, yo tengo esto que vos le das, no, le das uno de 100, no, te tomo uno de 50. ¿Por qué? Porque muchas veces este yo que gana
y que dice, no, porque lo reprimo, porque si no me va a hacer mal. Esto es netamente psicología pura, chicos, y esto es donde uno tiene que tratar de analizar. Para eso hay que usar mucho el entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente hay en funciones corporales el ello y el yo, sino que son en funciones del pensamiento y del comportamiento. De ahí es que es más que importante que uno como enfermero pueda entender este breve, muy breve, más que breve, escueto, muy chiquitito, el entendimiento de lo que es la psicología. Por eso es que por ahí me pareció muy importante que ustedes poder expresárselos y contárselos. Bueno, y por otro lado aparece el super yo. Este super yo es lo que nos va acompañando en las diferentes etapas de la vida. ¿Sí? Es decir, si yo tuviera que contarles a ustedes, el ello va a nacer con ustedes y el yo va a nacer con ustedes y va a crecer y morir con ustedes. Pero el super yo es aquel que va cambiando. Por decirlo de una manera, si ustedes ven un bebé de 6 meses tomando la teta, ¿está mal? No, No. ¿De 1 año? ¿Está mal? no. No, ¿De 2 años? ¿Está mal? y ya está ¿No? grandecito, profe. Sin embargo, podemos decir que las nuevas tendencias dicen que la lactancia es a libre demanda, ¿sí? Ahora, si ustedes ven un niño de 5 años tomando la teta, ¿está mal? Sí, también. Claro, profe. Ya con 5 ¿Pero quién años. está mal, la madre o el niño? El Bueno, niño es puramente el ello. No, ¿Sí? ahí está la La mamá, madre vamos a ya tiene decir. el yo y el super yo. ahí hay que ver quién es el que no quiere liberar. Y ¿Entienden? claro, Si Yo creo que es la problema de la madre o el madre niño, ahí. La hay que, madre. hay que trabajar sobre esto. ¿Entienden? Ahí ya es como decir, el ello me dice que a mí me da placer amamantar a mi hijo, el apego, ¿sí? El yo, que sería el lógico, diría, bueno, hasta un cierto tiempo, entendemos que la lactancia materna es buenísima, que pasa, podemos justificarla científicamente, inmunidad, alimentación, hidratación, 5 años, ya debo pensar en trabajar un poco el tema, porque hay alguien que este super yo no lo está entendiendo, que hubo una etapa de desarrollo y crecimiento y que el reprimir este crecimiento y esto que no me deja liberarme está mal. Voy a decir otro ejemplo, por ejemplo, digo, hoy por hoy, muy asociado también a lo que es la realidad cultural y lo que es la enfermería, la marihuana. ¿La marihuana es medicinal? Me meto en un Depende. debate, por jugar a propósito. Obviamente que dependiendo del punto de vista, existen tratamientos con marihuana medicinal. ¿Es así o no es así? sí, sí. Sí, sí. Aceite de cannabis, el Sí. consumo de la marihuana que se fuma, hay un montón de cuestiones. Ahora bien, Raulín. si lo entendemos bajo el contexto de una cura o de algo medicinal, lo entiendo perfectamente de puertas para adentro, es decir, en el hogar de puertas para adentro, puedo entender. Ahora, si alguien está en una placita fumando un porro, ya tengo que sacar el contexto de marihuana medicinal. ¿Entienden cómo es el mismo? Y estamos hablando de lo mismo. Puedo entender como desde el aspecto enfermero, que uno diga, no, no, yo sufro, no sé, una dolencia, por eso fumo un cigarrillo de porro. Perfecto. El ello lo puede entender y da placer, libera, es un alocado, está perfecto. El yo dice, no, pero a mí fumar un porro me calma el dolor. Hasta ahí todo bárbaro. Pero aparece el super yo y dice, no, pará. Equilibremos. Entiendo que te da placer. Entiendo que eso sería el ello. Entiendo en el yo que es medicinal, a vos te cura el dolor. Pero el super yo te dice, hacelo en tu casa. No lo hagas en la placita. ¿Sí? Ahí es donde uno tiene que entender que este super yo sale también a decir, es una instancia crítica, es el que me ejerce la culpa y decir, no, pará, si vos no vas a fumar un porro en la placita porque es medicinal, en la culpa te tiene que decir, no, pará, estamos totalmente equivocados. Por eso es que yo me voy a todos los aspectos, desde una lactancia materna, que puede ser, che, no, mira, le doy la teta a los 5 años, porque, y
puede ser una cuestión materna, a mí nunca me amamantaron, a mí nunca me tuve el cariño materno, a mí nunca, entonces no quiero soltar eso, sentimiento de culpa, ¿entienden? Por un lado, y por otro lado tengo una persona adulta, masculino, femenino, no importa, que consume marihuana y dice, bueno, la consumo porque me calma el dolor, porque me da placer, pero la culpa tiene que aparecer y decir, che, pero en la plaza, ¿por qué lo tengo que hacer ir a hacer a la plaza? Lo tengo que hacer en mi casa, puertas para adentro. Después podemos pasar con ejemplos así, desde el alcohol, hasta el consumo de psicofármacos, hasta la falta de tolerancia al dolor o a la frustración, donde existen muchos consumos de analgésicos, antiinflamatorios, de cualquier tipo, hasta los propios complejos, donde podemos hablar de un super yo, desde con la enfermedad de la obesidad, de la celiaquía, ¿por qué digo enfermedades y trastornos? Porque a veces uno siente culpa, por ejemplo, a mí me pasó, conocí varios pacientes celíacos que sentían, dicen, ay, pero yo soy culpable de tener esta enfermedad. Sin embargo, la celiaquía no es culpable nadie, es una enfermedad que hay que entenderla de esta manera. Lo mismo con la obesidad, hay que entenderla de esta manera. El super yo es aquel donde uno debe trabajar mucho con las culpas. ¿Por qué? Porque nosotros como enfermeros a veces decimos, mirá, esto es como darle la explicación y sacarle la culpa, que existen cuestiones que son anatómicas, fisiológicas, hormonales dentro del cuerpo humano, que son desequilibrios que a veces no son provocados a propósito por el individuo. Sin embargo, el individuo siente la culpa de tener eso. Por lo general, no quiero volver al mismo ejemplo anterior, las adicciones, obviamente que tienen un grado de culpa de las personas que empezaron a consumir, ¿sí? No importa qué, no vamos al qué, sino a la adicción propiamente dicha. Obviamente, cuando está instaurada la adicción, trabajar con el super yo es algo muy importante, porque por ahí la persona dice, yo me siento culpable porque consumo esto. Bueno, una vez que ya estás declarado como un adicto o como una patología, el super yo es aquel que tenemos que trabajar muchísimo con respecto a cómo te limito, cómo te saco la culpa, porque con culpa no se puede trabajar, sino hay que trabajar con, mirá, la situación real es esta. No sé, ¿por qué motivo llegaste a consumir? Ahora tenés esta adicción, tu cuerpo tiene cierto requerimiento, y ahora hay que ver cómo saco ese requerimiento de tu cuerpo, cómo lo reemplazo o cómo lo trabajo psicológicamente para poder trabajar. Por eso es que muchas de las terapias que trabajan con el entendimiento de los comportamientos humanos hacen mucho hincapié en la liberación, decime qué sentís, decime qué soñaste. ¿Vieron muchas veces en los preocupacionales que le hacen hacer un dibujo? Es para que aflore ese ello, eso alocado, eso que uno dice no tiene una explicación lógica. El yo es el que limita y el super yo es el que me va buscando la culpa, ¿sí? Siempre recuerdo, por ejemplo, no sé si alguna vez fueron a hacer un preocupacional, muchos de los preocupacionales los hacen hacer que dibuje una persona bajo la lluvia. No sé si alguna vez les pasó. Bueno, eso es por qué, porque enseguida empiezan a ver, y si alguien se lleva un paraguas, bueno, vos decís, bueno, hasta ahí un paraguas, pero si vos le pusiste paraguas, botas, sombrero, un piloto, es como decir, estás todo limitando para que no te mojes. Sin embargo, ¿la lluvia te va a hacer algo? No. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver dentro del cuerpo humano, dentro de la mente humana, qué equilibrios tengo. Porque, bueno, usar un paraguas está bárbaro, pero ya sí usar paraguas, bota, chaqueta, campera, si uno no está desarrollando una actividad, ¿sí? Diferente por ahí si uno tiene que trabajar en la vía pública y bueno, evita mojarse de todas las maneras porque si no tiene que estar muchas horas. Pero cuando uno, entonces ahí empieza a ver el psicólogo cómo está equilibrado tanto el ello, el yo y el super yo. Y es muy fácil de distinguir esto en las personas. Por eso es que por ahí digo, está buenísimo entenderlo. Las culpas son parte de este super yo, donde uno dice, che, me excedí, che, no sé, no es que no exista, el super yo existe en todos, el ello, el yo y el super yo, todos lo tenemos, todos tenemos culpas de algo,
todos tenemos una limitación de algo y todos tenemos una liberación, ¿sí? Eso es un poco la idea. Bueno, hasta acá les quiero contar que, bueno, dentro de la personalidad existe este super yo, que está en todos los estados, en el consciente, en el preconsciente, en el inconsciente. El ello, que es el liberador, que por eso se lo pone por lo general en el inconsciente, porque es aquello alocado, que, no sé, me sueño volando, o pienso que estoy volando, o pienso que soy un soldado, o pienso que soy, no sé, un buzo táctico, o pienso que soy policía, o pienso que soy un médico, o pienso que soy un enfermero. Es lo que uno aloca y que no tiene una limitación. Se escapa a nuestros límites. Sin embargo, para eso está el yo, que está en el consciente y en el preconsciente, y el super yo, que es el que nos empieza a echar la culpa de todo. Hasta a veces, ¿por qué el super yo está en el inconsciente? ¿Nunca les ha pasado soñar con una persona que ya no está más, que falleció? Bueno, es un poco también lo que el super yo dice, ay, bueno, mira, lo extraño tanto que sueño. O, che, no encuentro por qué, soñé con una persona, no sé, a mí, por ejemplo, me pasa, digo, mi viejo hace un montón de años, más de 20 y pico de años que falleció, y sin embargo yo muchas veces sueño con mi viejo. Y eso es el super yo, que me trae como, no sé si uno quiere llamarlo, o sentimientos de culpa, o sentimientos de algo pendiente, o sentimientos de querer volver a traerlo a mi mente, digo, con esas cosas que no se olvidan. Y eso lo hago con el super yo. Y eso es lo que uno tiene que entender, que es ese sentimiento que uno lo puede manejar. Sin embargo, en el yo real, consciente o preconsciente, sabemos que no existe porque siempre me limita. Y el ello es lo que a mí me libera y me permite dar como si fuera ese descanso mental. O me causa el placer de poder decir, bueno, mi ello está libre, puede hacer lo que quiera, puede soñar, o soñar es la palabra entre comillas, porque el ello tampoco es siempre es en el estado de dormir o en el estado de inconsciencia. Puedo estar, no sé, pensando y decir, ay, qué bueno sería, o qué bueno jugar. Los chicos tienen mucho de ello. Los chicos arman sus juegos y sueñan que son soldados, que son luchadores, que son princesas las chicas, que son, no importa, arman su juego y eso lo arman con el ello. Y es importante que se libere, porque eso hace como si fuera una reparación de la mente. Ello. Para más adelante vamos a tener el yo y el super yo que nos va a echar la culpa, y el yo que es un bravo que no nos deja pensar nada personal. Bien, hasta acá alguna pregunta porque voy con el último tema que es cortito. ¿Nadie? No, profe. No. Yo hasta acá la llevo clara, hasta acá. Es linda, la verdad que la psicología es muy linda. Sí, Y más cuando uno sí, la aborda como no enfermero. Porque en realidad les vuelvo a decir, imagínense que yo les di una clase de psicología una charla de psicología en 6 clases. Queda mucho todavía por descubrir, queda mucho por trabajar, pero la verdad que es un área que que está muy apegada a lo que es la enfermería, porque también trabaja mucho con lo que es el ser humano. Y hay muchas otras partes más, como los liderazgos. Hoy por hoy la psicología ha tenido un gran avance dentro de lo que son los grupos, dentro de lo que son las instituciones, entender que una buena terapia psicológica realza lo que uno puede pensar como grupo o como enfermeros. Bien, obviamente que faltan 10 minutos, pero cuando se corte ingresamos con el mismo link. ¿Por qué en grupo siempre el ser humano? Y esto lo tenemos que entender, el ser humano no nace solo, ni aislado. De hecho, dentro de lo que son, podríamos decir, el reino animal, que nosotros vendríamos a ser el rey dentro del reino animal, o sea, nos consideramos así porque tenemos, ¿cómo se llamaría nuestro pensamiento? ¿Racional o irracional? ¿Qué significa eso? El Racional. raciocinio. Racional. Racional porque se puede, o sea, yo se los voy a dar 2 definiciones o 3 definiciones. Racional porque tenemos pensamiento. Racional porque nuestra acción tiene una consecuencia. ¿Sí? Racional porque hoy por hoy pudimos desarrollar y abordar diferentes ámbitos de otras ciencias y poder ser los dominantes. Es decir, racional porque nuestros pensamientos
tienen una conducta que determinan algo diferente. Por ejemplo, son dentro del reino animal las otras especies, donde, qué sé yo, por decirlo, un perro, un gato, un pajarito son irracionales. Si bien tienen una conducta, muchos de ellos, de vivir en grupo, en manada, en jauría, en bandada, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿sí? No tienen este sentimiento del pensar en que en la acción va a tener una reacción dentro del resto o del grupo que los interfiere o con lo cual están viviendo. Sin embargo, por estar arriba de la cadena o por ser la principal eslabón, no podemos estar solos ni podemos vivir aislados y tenemos una dependencia directa de otros. De ahí es que podemos desarmar este tema y hablar de liderazgo, organizaciones, un montón de cuestiones. Hoy vamos a hablar solamente de los grupos. De hecho, dentro de lo que son las conductas animales, el ser humano necesita asistencia para el nacer, ¿sí? Fíjense que desde ese punto de vista necesitamos vivir en comunidad o necesitar en un grupo. Vivimos rodeados de otras personas, dependemos de otras personas, vivimos en un entorno familiar. Si bien existieron anécdotas o antecedentes de una persona que vive aislada, pero en algún momento de su vida ha necesitado depender de otros, ya sea en asistencia, no podríamos llamarlo desde la parte humanitaria, de humanidad, hasta asistencia médica, hasta asistencia de insumos. En algún momento vamos a usar algo, no somos prehistóricos y vamos a necesitar algo de algún otro ser que lo haya creado o que tenga el conocimiento para poder darme una mano. Por eso es que también en gran medida nos desarrollamos valores que están relacionados con la cultura. Si hablo de cultura, tenemos una relación que nos va a dar, yo siempre voy a decir, ¿qué pasará si yo llevara a mi perra a China? ¿Va a poder vivir en China lo más bien, mi perra? Y sí, se va a adaptar. Hasta que le Para dé mí comida sí. y agua. Sí, la puede llevar a donde sea y se va a adaptar al ambiente. Ahora, si yo me voy a China, ¿cómo la voy a pasar? No sé el idioma. Bueno, profe. Dependiendo. Bueno, profe. Va a Voy a estar sufrir los primeros complicado. meses. ¿Eh? Sí. Claro, los cambios. Voy a estar complicado por la Se cultura, tiene que adaptar. por los valores, dentro de la cultura y valores, hasta por la comida, hasta por la nutrición, porque la nutrición que tienen ellos es diferente a la nuestra, la economía es diferente a la nuestra, el idioma es diferente al nuestro. Entonces, siempre voy a decir que el grupo del ser humano tiene mucho que ver con este contexto. Más allá de que si yo llevara un animal, se va a adaptar, sacando las condiciones climáticas que puede haber diferentes temperaturas, humedad, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a adaptar tan fácil. Mínimamente tenemos que tener condiciones que nos permitan, ¿sí? Involucrarnos, insertarnos en un grupo. Vamos a depender de un grupo, mínimamente de un traductor, mínimamente, ya sea un traductor en la lengua, un traductor en la escritura. Imagínense que no voy a poder comunicarme, no voy a poder contar o decir lo que siento. Imagínense lo que sería ir al médico a China y le digo, ay, me duele el hombro, y me va a quedar mirando, y ni hablar que por ahí me entiende y me diga, bueno, te voy a medicar. ¿Con qué me vas a medicar? Si no entiendo ni cómo, ni cada cuánto tengo que tomar, o sea, ¿cómo hago o sea, es muy difícil. Por eso es que dice que los seres humanos somos gregarios que convivimos con otros miembros, que son de la misma especie, ya sea en agrupaciones, que pueden ser más o menos extensas. Es importante entender los mecanismos que se operan dentro del grupo. Esto es el contexto que uno tiene que relacionar con respecto a los grupos humanos. Si bien en China hay seres humanos, esos seres humanos son diferentes a mí en sus valores, en sus culturas, en sus creencias, en su economía, en su idioma, en su religión. Y ahí podemos seguir hablando, en su economía, en todo lo que uno quiera hablar, ¿no? Y esto es importante que uno lo pueda entender, ¿sí? Bien, los grupos
podemos definir el grupo como un conjunto de individuos que son independientes de otros, o independientes dentro de sí mismos, pero que necesitan una relación compartida, colectiva, de unidad, y que son capaces de actuar de manera conjunta en el entorno si lo necesitan. Eso es una cultura. Otra definición de cultura. Bien, ¿qué dice? Dicha vinculación provoca que haya relaciones de influencia, interdependencia. Nosotros interdependemos del resto de los grupos. Yo interdependo del almacenero, del carnicero, porque no voy a ir a... No crío vacas, no mato vacas, sino dependo del carnicero. Me voy a comprar de carnicería. Del panadero, si bien 2x3 puedo hacer un pan casero, pero yo compro pan, compro leche, compro en el almacén, compro verduras porque no tengo una huerta, ni cultivo, ni nada. Entonces dependemos de otros grupos. Esta relación psicológicamente hace que yo necesite. ¿Recuerdan cuando hablábamos de enfermería y decíamos, bueno, la anamnesis, que era importante, los pasos, el entendimiento? Bueno, acá me lo llevo a enfermería nuevamente y digo, ¿es importante entender la cultura? Sí. ¿Es importante Sí. entender Sí, los valores? sí. 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 Porque Sí. para cada uno de los... Por ejemplo, anoche me pasó algo, fui a ver una paciente que estaba supuestamente con dolor de pecho. Resumo, era una crisis de angustia. ¿Por qué? Porque había entrado en una cirugía y de esa cirugía necesitó un requerimiento de una transfusión de sangre y sin embargo era de una religión que no se le permitía pasar sangre y la habían transfundido y ella se sentía mal. Eso son valores culturales, emocionales, donde uno prevalece la medicina por sobre los valores de la cultura, pero sin embargo no está mal. Uno también los valores culturales, los valores emocionales, los valores, podríamos decir, también deben ser respetados en todos los contextos de la vida, como el parto humanizado, como muchas decisiones. Entonces yo digo, chicos, es importantísimo que nosotros entendamos que los grupos están hechos para respetarse y conformarse de tal manera que se pueda convivir entre ellos. ¿Hubo nuevas composiciones de grupos hoy? Sí. Hoy cada vez hay más subgrupos. Esto es un grupo y dentro de ellos hay subgrupos. ¿Por qué? Porque la condición humana fue creando subgrupos internos. De hecho, antes dividíamos grandes grupos como, podríamos decir, etapas de la vida y hablábamos de lactante, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, adulto mayor. Y hoy por hoy tenemos preadolescente, ¿sí? Hablamos de no solamente de primera infancia, sino que hablamos de dependencias de hasta en el lactante, si es lactante exclusivo, lactante con ingesta por boca. Empezamos subgrupos que son muy importantes. Bien. A todo esto se va a cortar ahora, chicos, nos volvemos a conectar, por favor. Bueno, las relaciones de influencia. Y acá es la última diapositiva, no me dio el tiempo, pero lo explicamos acá. El término más común hoy por hoy, ¿sí? Que yo se lo tuve que pedir a mi hijo que me lo explique, que